Fricapie. Pues tengo alrededor de 20 años de experiencia en temas de modelado 3D y quisimos pues desarrollar una charla con ASIEM para mostrarles cómo hoy en día se pueden desarrollar modelos para hacer impresión 3D, pero podemos utilizar software gratuito. Entonces, la charla de hoy pues es una charla corta en la que vamos a ver una de las primeras partes de las charlas, que es el modelado 3D paramétrico con herramientas gratuitas. Entonces, ustedes recibieron un link con que dirige a una herramienta que se llama FreeCAD, que es una herramienta que ha venido evolucionando bastante alrededor del tiempo, tanto así que hoy en día, pues ustedes pudieron notar lo que se demora un poquito la descarga. Pero entonces, pues vamos a ver qué ventajas nos ofrece esta herramienta para cuando yo necesito crear un modelo 3D, ¿sí? Y exportarlo en formato STL y poder, por ejemplo, venderlo. Entonces, es importante que cuando participamos hoy en día en procesos de innovación, pues nosotros tengamos las licencias del software. Entonces, me parece que esta herramienta FreeCAD pues nos va a permitir poder generar esos modelos sin infringir temas de derechos de autor ni nada de esas cosas. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Entonces, vamos a ver acá una pequeña definición. Okay. El modelado 3D es el proceso de desarrollo de una representación matemática y yo diría geométrica de cualquier objeto tridimensional a través de un software especializado. En este caso, el que vamos a usar es FreeCAD. Al producto o entregable se le llama modelo 3D. ¿Sí? Digamos, es entregable, el formato que más se utiliza hoy por hoy es STL, que se llama estereolitografía. Este modelo se puede visualizar como una imagen bidimensional mediante un proceso llamado renderizado. Entonces, aquí en la parte derecha superior nosotros vemos una polea del tipo GT2, creo que esta es de 60 dientes. Y este renderizado particularmente, yo digamos, lo hice en FreeCAD y el renderizado no lo hice yo. Cuando subí el modelo a mi plataforma de impresión 3D, ella generó el renderizado. Entonces, me parece un tema interesante porque ya uno no se tiene que poner, digamos, a elegir iluminaciones y eso, sino dependiendo del material que yo seleccione en esa plataforma que presta el servicio de impresión 3D, pues ella me genera el render. Entonces me parece interesante. O utilizar en una simulación por computadora de fenómenos físicos, aquí se está refiriendo a si yo le quiero hacer un análisis de elementos finitos a esa pieza, o si, por ejemplo, si es un impeller de una bomba, entonces ya se haría la simulación CFD. El modelo también se puede crear físicamente usando dispositivos de impresión 3D. Entonces, en la charla que tuvimos la semana pasada, pues pudimos ver cómo se hacía la impresión 3D por diferentes tipos, ¿sí? Ya sea por mecanismos ópticos o por el proceso de FDM. Los modelos pueden ser creados automática o manualmente. ¿A qué se refiere esto? Es decir, yo puedo tener un modelo que es paramétrico y deseo sacar lo que se conoce como una familia de partes. Entonces yo puedo generar una basecita de datos con los diferentes parámetros y el software me va a generar esos modelos. ¿Sí? Y la parte manual se refiere básicamente al proceso inicial de parametrización, que lo vamos a ver también de manera interactiva el día de hoy. El proceso manual de preparar la información geométrica para los gráficos 3D es similar al de las artes plásticas y la escultura. Entonces, aquí vienen, digamos, algo bien importante es, nosotros, digamos, partimos de unos software que se comenzaron a desarrollar para la parte mecánica, pero con el tiempo evolucionaron para poder implementar herramientas más acordes como al diseño industrial y las artes plásticas. En la actualidad, digamos que hay software también gratuito que va muy enfocado a ese modelamiento que se utiliza en esculturas, etcétera. Entonces, eso va a ser tema de otra charla.
Por lo pronto hoy vamos a ver, digamos, el modelado 3D paramétrico enfocado, digamos, a una parte básica mecánica. El software de modelado 3D es un tipo de software de gráficos 3D utilizado para producir modelos tridimensionales. Los programas individuales de este tipo son llamados aplicaciones de modelado o modeladores. Entonces, el modelador que vamos a utilizar el día de hoy es FreeCAD. Espero que ya todos pues, lo hayan podido descargar. Listo, vamos con el primer video, por favor, Oscar. Perfecto, ingeniero, ya voy a tomar pantalla. Oscar, se está viendo la cámara, no la pantalla. Vamos con el primer video, ingeniero Eduardo, señores asistentes. En el chat ya se encuentra el link de descarga de la aplicación FreeCAD. Oscar, todavía no podemos ver el video. Está cargando, ingeniero Eduardo. Al parecer tenemos un pequeño retardo de internet. Ya está cargando en este momento. Ok, me indica que no podemos verlo por fragmento del seminario web, no se puede ver el dispositivo. Vamos a verificar nuevamente. Ok. Bueno, entonces, en el chat, entonces, también les vamos a copiar los links para que ustedes con tiempo lo puedan ver. Perfecto, ya estamos enviándoles los links para que también los puedan reproducir desde sus equipos. Señor Eduardo ya tiene el rol de presentador. Listo, ya enviamos el link del primer video y vamos a enviar el otro video que, pues, digamos, también lo queríamos mostrar en la charla de la vez pasada. Ok, entonces, Oscar, no podemos ver entonces tampoco el segundo, disculpe. Ya verificamos, ingeniero, ya verificamos. Y bueno, yo voy entonces a mostrar los videos y pues vamos a hacer, digamos, aunque no se escuche el sonido, pues vamos a, digamos, a explicar un poquito lo que querían decir ahí. Ingeniero Eduardo arrancó el segundo video. Perfecto.
Perfecto, ingeniero Eduardo. Sí, señor, perfecto. Entonces, vamos a proceder entonces a ver algunos apartes del otro video de Sketchpad. Pues son 20 minutos, entonces vamos a adelantarlo para ver algunas partes de cómo era la interfaz gráfica, qué hardware utilizaban, etcétera. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, vamos a ver algunos apartes. Creo que el sonido no se va a poder escuchar, pero sí vamos a poder ver un poquito cómo era esa interfaz de usuario. It's going to be drawing, and the computer is going to understand his drawings. Entonces, la manera en la que se comunicaba el operario con el software era a partir de dibujos y el computador entendía esos dibujos que estaba haciendo la persona. Okay. Entonces, aquí vamos a ver cómo era la interfaz gráfica. Vemos que la pantalla era de alrededor de unas 10 pulgadas. Entonces, esta primera pantalla en realidad era un osciloscopio. Y utilizaban un esfero que mediante un puntero le permitía pues comunicarse con la interfaz de diseño. El esfero tenía un botón en la parte izquierda que le permitía a él hacer los clics. Entonces, desde estos inicios del software, ya podemos ver que cuando él tocaba la línea, el software ya entendía que él estaba creando una relación con esa línea. Entonces, eso es algo bien importante porque durante la charla de hoy vamos a ver cómo se utilizan también estas restricciones. Pero ya fíjense que desde la concepción, ya el software entendía que la línea que él estaba dibujando estaba conectada con el extremo de la línea anterior que él había dibujado. Entonces, ya se creó una restricción para que el final de la línea de cada una de estas tres líneas que tenemos pues esté conectado. Entonces, fíjense que el tema de parametrización nació desde que se estaban desarrollando estas aplicaciones. Y pues él también, por ejemplo, utilizó una línea como de construcción y al final pues la borró. Y ahí va a utilizar, por ejemplo, la herramienta de círculo con centro en donde se unen las dos líneas y pues lo está terminando de trazar. Entonces, él está explicando que el computador en este momento está actuando como el compás, que tanto pues, nosotros utilizamos en dibujo básico. Y también el software entiende que como las líneas tienen el mismo radio,
pues al tocar el extremo de la segunda línea, pues hace un segmento de arco. Sin embargo, las dos líneas, el arco y la línea no están conectados. Entonces, él va a hacer esa restricción. Bueno, había dentro del teclado pues grande que tiene la máquina, había una opción específicamente que hacía toda la función matemática para conectar el extremo del arco con la línea. Entonces él guardó esa geometría y la está utilizando en otro diseño. En este momento él está actualizando la escala y lo está girando y posicionando para utilizar en otro dibujo que él está haciendo. Él está explicando también que este tipo de esquemas sirven también para diseñar circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, es bien interesante pues, cómo se comenzaron a crear estas primeras librerías para el diseño, no solo mecánico, sino también eléctrico y de electrónica. Y cuando él realizó un cambio a una de las inserciones de ese componente, a pesar de que estaban a diferente escala, él aplicó el cambio que se hizo de A1, se lo aplicó a las otras dos piezas. Sí, disculpe, yo quisiera corregir, yo había dicho que era de 10 pulgadas, pero está diciendo que es de 7 pulgadas, esa primera pantalla que tenía. Y la restricción que tenía en ese momento el programa era de 2 millas, ¿sí? O sea, no se podían dibujar diseños más grandes que 2 millas. Es decir, que también se estaba pensando en el área de ingeniería civil, ¿sí? Los planos para ingeniería civil. Picture within a picture within a picture idea. Right, it's still nightmare material. And every time smaller, even though the spot sort of disappears, it's really still there. Right, the computer has all memorized in its memory. Y también, pues no solo, digamos, estaba la restricción de la escala de 2 millas, sino que también, pues se podían hacer ya cosas mucho más pequeñas. Recordemos que en esta etapa de la tecnología, digamos, ya se estaba pensando en fabricar cosas a escala micrométrica, ¿no? Aquí está mostrando 3 vistas de un cubo y cómo se puede ver también la vista, en este caso no podemos decir que es isométrica, pero sí puede ser casi isométrica. Entonces, ahí vemos que cualquier cambio que se hace en las vistas se ve reflejado en la vista isométrica. Entonces el objeto se puede rotar. El objeto que se está viendo en este momento en 3 vistas, pues ya se puede ver acá en la vista isométrica. Now, we are drawing much like we are in two-dimensional, except that is by moving a single point around. For the right hand, but we're drawing directly in 3
the letter S. And as I move this around in the letter S, you see 4 dots moving in all the 4 views. This is projected in a single dot. Entonces aquí él está mostrando cómo se ve una proyección en las otras vistas, haciendo un seguimiento del contorno de la letra S. Entonces ahí se puede ver en las demás vistas ese punto que está dentro de esa letra, cómo es la proyección en las demás vistas. Let's put a rough on this topic in this fashion. We'll latch onto that corner and we'll draw a pyramid. See on the side view is the false front palace. And I can also distort things, move things, like we can in 2 dimensions. If I latch onto this line here, or let's say this line over here, I can pull that out. Entonces, yo creo que podremos avanzar un poquito más. Entonces, fíjese que también en esa época ya se estaba pensando en los diagramas de proceso, ¿sí? Entonces, me parece un tema bien interesante porque de aquí nace, digamos, las primeras aplicaciones de ingeniería de sistemas, ¿no? Bueno, entonces, digamos ya el video ustedes tendrán la oportunidad de verlo en su totalidad ya en sus casas. Me pareció bien interesante porque pues, nos va a poder permitir tener un punto de referencia con respecto a las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Tanto las que son gratuitas como las que tienen un costo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito el flujo de trabajo que vamos a seguir el día de hoy. Entonces, pues vamos a realizar modelos 3D. ¿Qué estrategia vamos a seguir? Vamos a seguir la estrategia de abajo hacia arriba o down to top. También tenemos la estrategia de top down, que quiere decir que a partir de un boceto global yo voy generando diferentes modelos, o a partir de una malla de puntos, por ejemplo, de un escaneado de una planta, o etcétera, o a partir de otro tipo de restricciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una superficie, gente me mandó una superficie, entonces, usando esa superficie yo tengo que hacer todo un modelo. Entonces, vamos a hacer primero por componentes y esperemos que después podamos hacer también un diseño utilizando esta herramienta de top-down. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la herramienta, con la estrategia de abajo hacia arriba. Digamos, qué tipos de objetos nosotros podemos tener en un sistema CAD. Podemos tener sólidos, superficies y mallas. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con sólidos paramétricos. Entonces, ¿qué datos y qué metadatos vamos a poder obtener? Entonces, dentro de los datos, pues tenemos dimensiones, restricciones, material, peso, masa. Y vamos a ver también que cada uno de los modelos que nosotros tenemos tienen también unos metadatos. Esos metadatos son información acerca de los datos. Entonces, ese archivo que yo voy a generar tiene una descripción. Cuando yo lo creo, queda registrado esa fecha y queda registrado también quién es el autor. Esta parte, digamos, muchas veces nosotros la pasamos por alto, pero entre más completo sea el modelo, pues, digamos, en los planos nosotros vamos a poder obtener estos datos y estos metadatos ayudándonos a diligenciar, por ejemplo, el formato. Entonces, me parece bien interesante. Entonces, el objetivo de la charla es crear un modelo de estereolitografía, que es lo que nosotros vamos a utilizar para STL. Y vamos a ver, pues, digamos también, cómo se genera una imagen en el renderizado. Aunque estos software, digamos, casi que la imagen que me están generando, digamos, yo la podría utilizar ya en folleto, etcétera. Entonces, bueno, iniciamos con un modelo 3D y terminamos con un modelo de estereolitografía en formato STL. Okay, entonces, esta es la interfaz del software que vamos a utilizar. En el chat está el vínculo de descarga. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a desarrollar unos primeros modelos
Y más allá, digamos, de la productividad, mirar cuántos modelos vamos a poder hacer, etcétera, pues vamos a tomarnos el tiempo de hacerlos bien parametrizados. ¿Listo? Entonces, pues la idea es en estos minuticos que nos quedan poder hacer esa primera práctica. Entonces ya vamos a cerrar acá. Ya vamos como alrededor de la mitad de la charla. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos la interfaz de FreeCAD. Entonces vamos a mirar un poquito de qué nos vamos a encontrar en esta interfaz. Entonces en la parte superior nosotros nos vamos a encontrar el menú que encontramos en cualquier programa, que es archivo, edición, ver, herramientas, macro, etc. ¿Sí? En la parte superior. Okay. Es muy importante en esta interfaz de FreeCAD este iconito de acá, ¿sí? Que se llama Workbench, que es el que nos va a llevar por todas las herramientas que tiene la aplicación. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en esta que dice Part Design. ¿Listo? Acá en el Workbench, Part Design. Aquí tenemos el menú de visualización o vista y hay un módulo que se llama Medir, que es este de acá, y otro bien importante que es ayudante de diseño de piezas. Digamos que en este menú es que vamos a desarrollar la actividad. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo archivo. Okay. Y vemos que ya se me activan ciertas componentes de la interfaz. Aquí en la vista de informe vamos a ver algunos mensajes que nos da la aplicación, sobre todo si tenemos algún error, etcétera. Entonces lo vamos a ver acá en la vista de informe. Entonces aquí tenemos nuestra pieza. Entonces le vamos a decir, vamos a guardarlo. Le damos un nombre. Y el formato en el que esta aplicación lo guarda es FCSTD. Listo. Entonces aquí vemos que ya quedó con el nombre que nosotros leímos, que es P3, es una aplicación. Aquí en esta vista combinada también vemos que va a tener también la descripción, etc. Entonces, ya lo guardamos. Entonces, fíjense que ya vamos a ver que aquí ya hay algunas propiedades que comienzan a diligenciarse. Entonces, está la fecha de creación, el nombre del archivo, el label, P3, cuándo fue la última vez que se modificó, etcétera. Entonces, esto es bien importante porque más adelante, digamos, en las empresas queremos implementar un sistema de PDM, ¿sí? De gestión de información de producto. Entonces, toda esta información comienza a cobrar relevancia. ¿Por qué? Porque en el momento que haya un control de cambios y no quede registrado, etcétera, entonces eso puede generar ciertos problemas. Entonces el tema del PDM es bien, bien importante y viene desde acá el modelado. Entonces, entre más información yo diligencie, pues esa información va a poder ser aprovechada y procesada más adelante. Entonces, es bien importante que comencemos a diligenciar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Hay algunos campos que él los diligencia solo, por ejemplo, ¿cuándo fue la última fecha de modificación? Entonces, eso es bien importante porque, pues, para llevar la trazabilidad de los datos. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en el ayudante de diseño de piezas, nosotros vamos a encontrar las herramientas que necesitamos para crear nuestro primer modelo. Entonces, el primer modelo que vamos a crear es, digamos, representa el 80% de las piezas que nosotros vamos a diseñar, van a comenzar con este flujo de trabajo que vamos a aplicar hoy. Entonces, vamos a arrancar siempre con un boceto, entonces, un croquis. Entonces, vamos a decirle croquis. Y fíjese que él me dice, bueno, ¿usted en qué plano lo quiere modelar? Entonces, vamos a elegir como siempre, en el plano XY, que es, digamos, lo más tradicional. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este momento ya el cambio de la vista de 3D y ya vemos los planos, ¿sí? Los vemos un plano vertical y un plano horizontal y ya comenzamos a ver unas relaciones. El primer punto que está de referencia es el origen. Entonces, es importante
sobre todo cuando vamos a desarrollar piezas simétricas, que comencemos a generar relaciones con lo que tenemos. Entonces ahí tenemos en este momento los planos, el origen, y vamos a comenzar a hacer un círculo acá, a ver. Y esta barrita se llama geometría de croquis. ¿Listo? Vamos a comenzar a hacer lo más básico, que es una circunferencia. Aquí en el icono vemos de una vez que me está diciendo, oiga, tiene que seleccionar el centro y el radio. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar. Como es paramétrico, entonces yo selecciono el centro y no me importa dónde lo ubique, porque le vamos a crear un parámetro. Entonces ya tenemos aquí nuestro círculo. Pero fíjese que él ya tiene su centro, pero no tiene definido el radio. Entonces vamos aquí con esta otra barrita, que es la de relaciones. Yo voy a picar acá y voy a seleccionar acá una restricción de arco circunferencia. Entonces fíjese que de una vez ya me aplico un diámetro. Entonces, vamos a ponerle un diámetro de 10. Y es muy importante esto, comenzar a darle un nombre a las variables, ¿sí? No lo vamos a utilizar en este momento, pero es importante comenzar a darle nombres a estas variables, porque si yo, digamos, si el software tiene una interfaz con Excel, etcétera, pues esta variable, este nombre de la variable que yo le di acá, es el nombre con el que yo la voy a llamar. Entonces, fíjense que en este momento ya tenemos un primer parámetro. Perdón, si se le sale como del boceto, yo le puedo decir aquí, vea, en P3 ya hay un cuerpo, se va a crear un cuerpo y tiene asociado un boceto. Entonces voy a decirle acá editar boceto porque se salió. ¿Okay? Entonces yo aquí ya puedo jugar y puedo cambiar ese diámetro. Le vamos a poner 20. ¿Sí? Ya tenemos dos parámetros, uno que es la restricción del centro y otro el diámetro. Y acá en la vista combinada ya le podemos decir cerrar. Okay. Ya tenemos entonces ese primer parámetro y yo puedo, por ejemplo, utilizar ese primer parámetro para extruir. Y aquí ya me pide otra cuota que es la longitud. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 50. Ok, entonces ya aquí tenemos este modelo paramétrico que tiene su diámetro, etcétera. Entonces, en cualquier momento yo puedo editar editar acá el modelo y cambiar los parámetros. Igual yo también podría editar el boceto y darle otros parámetros. Entonces, fíjense que ya con este modelito nosotros ya vamos a tener nuestro primer componente. Y como es paramétrico, entonces, como lo mencionábamos en la presentación, de manera manual, yo puedo guardarlo con otro nombre y decirle pin, eso es un pin, eso es un eje, etcétera. Entonces, ya este modelo no lo tengo que volver a modelar varias veces, sino que ya tengo este primer modelo en la librería. ¿Sí? Entonces, ¿qué le puedo yo aplicar a este modelo? Por ejemplo, puedo seleccionar esta arista y decirle aplíquemele un redondeo. ¿Qué parámetro? Radio. Okay. Cuando yo presiono la ruedita del mouse y el botón derecho, voy a poder girar el modelo, ¿sí? Fíjense que pues, nosotros hoy en día con una herramienta gratuita, pues podemos hacer mucho más de lo que se podía hacer con una máquina supremamente poderosa hace 40 años, ¿sí? Entonces, bien interesante que hoy en día pues tenemos las gráficas. Fíjese que antes yo tenía que hacer un renderizado para obtener este tipo de imágenes. Ya ahorita, digamos, la calidad es bastante buena. Y podemos también aplicar en la parte de abajo un chaflán. Okay. ¿De qué medida? De 1 milímetro. Okay. Entonces, si esta figura, por ejemplo, es
ya de diámetro de 1 metro y longitud de 3 metros, pues ya usted le va a poder decir que es un tanque, ¿sí? Entonces es bien interesante. Vamos a ver acá cómo nos funciona esta. Discúlpenme, voy a borrar un momentico este chaplán. Vamos a borrar. Y vamos a decirle, por ejemplo, que a toda esa figura le dé un espesor. Perdón. Y esta cara de acá, vamos a ver si lo aplica. Ok. Bueno, y me generó algunos errores. Entonces, ahí podemos ver que, pues, no siempre, la verdad, digamos, este tipo de herramientas, pues, tiene, ahí sí ya lo aplicó. Entonces, era que había seleccionado mal la cara. Entonces, yo aquí ya le pude dar un espesor a mí, entonces ya puede ser un vaso, ¿sí? Puede ser un tanque, etcétera. Entonces, es bien interesante que, pues, siguiendo ciertas reglas, pues nosotros vamos a poder obtener nuestro modelo, y es un modelo paramétrico, ¿sí? Okay. Entonces, vamos a cerrar este archivo y vamos a hacer la misma pieza, pero vamos a utilizar otra estrategia. Entonces, ahí básicamente lo que hice fue crear un boceto y hacer una extrusión o una extrusión. Pero vamos a ver, vamos a hacerlo por sólido de revolución, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, dentro de las habilidades del modelado es, pues, poder hacer la misma pieza por diferentes métodos. Vamos a hacer un croquis. ¿En qué plano? Sí, bueno, esta vez vamos a poder generar vamos a utilizar el YZ. ¿Listo? Ok. Y en este caso vamos a utilizar otra herramienta acá que se llama rectángulo. Y en ese rectángulo él me está diciendo, el que usted quiere utilizar es con los extremos, ¿sí? Entonces voy a utilizar aquí en el origen y voy a seleccionar un punto por acá. Entonces ya tenemos restricciones. Tenemos la restricción del origen, las líneas verticales están a 90 grados por este símbolo y las líneas horizontales tienen la restricción horizontal y las líneas están conectadas entre sí en los puntos externos. Entonces fíjense que ahí con un solo clic, pues yo ya pude crear un rectángulo paramétrico. Vamos a comenzar a darle restricciones de las medidas. Entonces vamos a ponerle acá esta, que es 10. Okay. Y la altura 50. Okay. Recuerde darle nombres, ¿sí? A las variables. Es algo muy importante. Entonces aquí en la vista combinada vamos a decirle ya cerrar. Perfecto. Y aquí en el asistente de diseño, en el modelado de piezas, vamos a decirle revolución. El ángulo 360 grados, etcétera. Muy bien. Y ok. Ahí ya tenemos entonces nuestra pieza. Muy bien. Entonces, este modelado de ejes es muy utilizado, pues, en la ingeniería mecánica, etcétera, y pues para crear todos los temas de herramientales y todo eso, llámese pin, eje, barra, etcétera, varilla, lo que sea. Pues este es, digamos, uno de los tipos de modelo más utilizados. Y ya como tenemos nuestra librería, pues lo vamos a poder utilizar periódicamente. Entonces acá le vamos a dar un nombre y le decimos guardar. Perfecto. Entonces, el siguiente tipo de componente que vamos a modelar el día de hoy son los componentes que vienen con figuras rectangulares. Entonces, por ejemplo, para hacer una platina, una placa, etc. Entonces, vamos a decirle cerrar acá. Entonces, vamos a hacer otra vez el ejercicio. Creamos un nuevo archivo, le damos un nombre, le vamos a decir placa. Okay.
Entonces vamos a crear nuestro croquis en el plano XY. Ok. Y vamos a comenzar a generar parámetros. Entonces, ¿yo qué quiero diseñar? Entonces, esta vez yo quiero diseñar un rectángulo, pero centrado, ¿sí? Entonces, el parámetro es que el centro del rectángulo va a estar en el origen y vamos a darle una medida. Muy bien. Entonces, fíjense las restricciones. De una vez, las líneas están conectadas en los extremos. Hay restricciones de horizontalidad y verticalidad, ¿sí? En el modelo. Okay. Entonces vamos a parametrizarlo y le vamos a decir acá restricción. A esto le vamos a decir ancho y es de 100. Y vamos a poner otra restricción de distancia que es alto. Perdón. Entonces le vamos a poner acá que es de 50 y esta va a ser del alto. Perfecto, entonces tenemos ya nuestro rectángulo de 100 por 50 y vamos a proceder a darle un espesor. Entonces le vamos a decir aquí extruir. Él, digamos, inteligentemente sabe que el último boceto es el que yo quiero darle espesor. Y ya aquí nos pide que le demos el espesor. Entonces, fíjese también, bueno, si yo fuera a crear un modelo, una impresión 3D para algo que va a ser fundido, ¿sí? Entonces yo de una vez le puedo poner acá un ángulo de moldeo, ¿sí? Por ejemplo, 5 grados. Bueno, me quedó al revés. Aquí puedo editar la extrusión y le digo, a ver si aquí, invertido, muy bien. Entonces le vamos a decir un ángulo de desahogo de 5 grados, o desmoldeo se llama también, entonces de una vez ya lo puedo colocar ahí, ¿ok? Entonces, listo, perfecto. Y, bueno, entonces voy a seleccionar aquí esta arista, le voy a decir que quiero hacer un pequeño redondeo, pero de 10, de unos 20, vamos a ponerle algo más grande. Ok. Recuerden que con la ruedita y botón derecho se puede girar ya el modelo. Y con la ruedita se hace zoom hacia adentro y hacia afuera. Es importante ir como conociendo esta interfaz para poder pues girarlo y todo. Listo. Entonces vamos a decirle acá otro redondeo de 10. Aquí hay una opción que dice usar todos los bordes. Me imagino que lo selecciona todos de manera más rápida. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro modelo paramétrico. Ok, sí, pero lo selecciona todos. Entonces, digamos que aquí le falta un poquito la interfase, digamos, ser un poquito más amigable y eso, pero bueno, nos permite hacer lo que necesitamos, ¿no? Que es crear un modelo pues, con todas las aristas redondeadas y todo eso. Y lo más importante, pues que yo tengo, digamos, la propiedad de, digamos, de poder vender este modelo sin infringir leyes de autor ni nada de eso. Entonces, es, digamos que una interfaz gráfica que solo está, digamos, disponible para compañías de diseño de rango alto. Hace unos 15 años tenían que pagar por esto mismo alrededor de 10.000 o 15.000 dólares. Entonces, hoy en día nosotros lo podemos usar de manera legal y gratuita, pues, para hacer nuestros proyectos en la casa y proyectos de innovación, etcétera. Entonces, pues bueno, este es un ejercicio bien interesante que queríamos compartirles.
Es un modelo paramétrico en el cual pues, yo, digamos, estas piezas ya las puedo usar como una librería, entonces no tengo que arrancar de cero cada vez que quiera hacer un proyecto. Entonces, pues esperemos poder organizar con Hacien un siguiente tallercito. Entonces, pues la idea es hacer unos casos prácticos de piezas. Entonces, bueno, dijimos que el objetivo de esta primera charla era crear un modelo que yo pudiera imprimir en impresión 3D. Es muy fácil, yo selecciono acá este cuerpo y le digo archivo, guardar como, perdón, es exportar, disculpen, archivo exportar es, y el formato que voy a seleccionar es STL, listo acá, es una malla STL, entonces, ok. Entonces ya, con eso ya tenemos un primer modelo 3D que vamos a poder llevar. Entonces de aquí nos sale, digamos, la posibilidad de desarrollar otro tallercito de modelado práctico y también podemos comenzar a ver los slicers de impresión 3D. Que, digamos, sin necesidad de tener la impresión 3D, nosotros podemos tener un software de slicer como para ir practicando cómo se acondicionan esos modelos. Oscar, muchas gracias y gracias a Cien por permitirme participar como expositor en esta charla y pues estaremos ya programando las siguientes charlas. Muchas gracias a todos y muy amables, los espero en una siguiente charla. Claro que sí, ingeniero Eduardo, muchísimas gracias por traer a colación este tema tan interesante y este software de manejo 3D. Como lo acabé de mencionar, estaremos programando una nueva charla, una nueva conferencia para darle continuidad a este proceso que dimos inicio el día de hoy. Bueno, aquí nos dice el ingeniero Eduardo que si es posible compartir sus datos de contacto, podemos colocarlos en la pantalla, por favor. Sí, no, la idea es que nos envíen un correo porque, pues, digamos que las estamos llevando, digamos, un control de las preguntas que nos hacen los participantes y todo eso. Entonces, por favor, escriba un correo y nosotros estaremos contactándolo, digamos, por ese mismo medio. ¿Listo? Entonces, la idea es que estamos llevando un control de las preguntas que hacen las personas, etcétera. Entonces, la idea es poderlo hacer a través de la plataforma de Hacienda. Perfecto, Y ya pues, les... Oscar, Adelante, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, estamos dando paso a preguntas. Recuerden simplemente dar clic en el icono de la manito y con mucho gusto vamos a habilitar sus micrófonos. Perfecto, ingeniero Eduardo, al parecer no tenemos inquietudes y aquí estoy compartiendo con todos el correo al cual nos pueden escribir para salir y sacarlos de dudas. Perfecto, ingeniero Eduardo, muchas gracias nuevamente en nombre de Hacienda y el Departamento de Servicio al Ingeniero por su excelente presentación. Y como siempre, agradecer por su aceptación y su disposición a traernos a colación estos temas y como siempre también, ingeniero, tener su conocimiento en futuras actividades organizadas por Hacienda. Muchas gracias a todos, un saludo muy especial y espero que podamos desarrollar más charlas sobre este tema en este año. Gracias. Hasta luego. Claro que sí, ingeniero. Feliz tarde para todos. Feliz viernes, feliz fin de semana. Buen descanso.